nombre es Santa Reyes. Le voy a estar hablando acerca de la filosofía, aspectos fundamentales de la filosofía, etimología y conceptos. El término filosofía viene del griego pileo, que significa amor, y sofía. La palabra filosofía, como amor a la sabiduría, ha sido universalmente aceptada por su adecuación al más hondo sentido del saber filosófico, que está tan lejos de la total ignorancia como de la total sabiduría, pero que como se verá más adelante, se ocupa de los más altos saberes a los que puede llegar a ser humano. La filosofía es la ciencia, conocimiento por causa, que no se queda en las causas próximas de un hecho, sino que busca las causas últimas. Esto es, que no se contenta con lo que ofrecen los sentidos, sino más bien investiga aquellas razones últimas a las que llega, no solo con la experiencia, sino esencialmente por medio de la inteligencia. El filosofar. La palabra filosofar se refiere a la facultad de pensar, a través de la cual la persona puede contemplar, interpretar, analizar e incluso reflexionar sobre un tema en particular a fin de comprender la realidad. El filosofar. La palabra filosofar se refiere a pensar para saber, es decir, cuando las personas saben algo, lo siguiente que deben hacer es realizar un análisis y descifrar por qué existe, cómo lo hace y cómo se relaciona con nosotros y nuestra realidad. El filosofar, según Sócrates, se refiere a la enseñanza basada en el diálogo entre maestro y discípulo, con la intención de llegar al conocimiento de la esencia o rasgos universales de las cosas. Consiste esencialmente en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. El método socrático de enseñanza consiste en que el maestro no inculca al alumno el conocimiento, pues rechaza que su mente siempre sea un cajón vacío en el que puedan introducir las distintas verdades. Filosofar según Platón. Tanto Platón como Aristóteles hablaban de que era preciso un impulso que motivara al ser humano a dedicarse a la actividad física. Este impulso lo concentraban estos filósofos en la capacidad de asombro o admiración. La actitud de ocio activada por el asombro o admiración solo se da en el ser humano, ya que también, según el Estagirita, es exclusivamente una tendencia natural del ser humano hacia el saber, hacia el afán de averiguar el porqué de las cosas. Filosofar según Aristóteles. El filosofar es como un despertar de la vinculación a las necesidades de la vida. Este despertar tiene lugar mirando desinteresadamente a las cosas, al cielo y al mundo, preguntando que sea todo y ello de donde todo ello venga. Preguntas cuya respuesta no servirá para nada útil, sino que resulta satisfactoria por sí sola. La duda de Descartes, pienso y luego existo, era para él indudablemente cierta, cuando dudaba de todo lo demás, pues ni siquiera el perfecto engaño en materia de conocimiento, aquel que quizá ni percibo, puedo engañarme acerca de mi existencia, mientras me engaño al pensar. La duda se vuelve metódica y la fuente del examen crítico de todo conocimiento. De aquí que sin una duda radical, ningún verdadero filosofar, por lo decisivo es cómo y dónde se conquista, a través de la duda misma, el terreno de la certeza. Filosofar según Jasper. Jasper señala diciendo que estamos siempre en situaciones, las situaciones cambian, las ocasiones que se suceden, si éstas no se aprovechan, no vuelven más. Puedo trabajar para hacer que cambie la situación. La conciencia de estas situaciones limita, es pues del asombro y de la duda, el origen más profundo aún de la filosofía. En la vida corriente se huye frecuentemente ante ellas, cerrando los ojos y haciendo como si no existieran. Se olvida que se tiene que morir y que se es culpable. Filosofar según María Dupont. Filosofar es una actividad específica
de la filosofía es el pensar, y este término se perfila como con otro verbo, conocer. El conocer es un principio propio de la ciencia y consiste en la aprehensión intelectual del objeto. El pensar, por el contrario, implica permanecer en las meditaciones, implica la atención al proceso. Filosofar es una actividad sin suspenso. La mirada religiosa mira al mundo porque en él cree ver a Dios o la manifestación de cualquier otro poder distinto del ser humano. La mirada científica está mucho más hipotecada todavía que la religiosa, porque añade a los supuestos necesarios acerca de un objeto los referidos a sus instrumentos. Frente a estas miradas se halla la del filósofo, que sólo dispone de un ojo, el de la razón y la facultad de ver, pensar. Filosofar según Javier R. Sinachi. Javier Sinachi dice que se llama filosofar a expresar un pensamiento de la forma que uno cree que es la cuestión tratada. Habiendo pensado considerablemente en el tema y dando lugar a dudas o incluso a la búsqueda de la mejor idea representativa o solución a una duda planteada, definiendo de esta manera la palabra filosofar. Incluso podría llegar a utilizar tal cual se encuentra expresada por Apolodoro. Filosofar, según Balmes, es una actividad exclusiva del ser humano y es digno no buscar una ciencia a la que pueda aspirar, dice Aristóteles en su Metafísica 1.2, pues continúa diciendo el filósofo en su Ética a Nicómaco: no debemos limitarnos, como algunos pretenden, a los conocimientos y sentimientos exclusivamente humanos, ni reducirnos, porque seamos mortales, a una condición mortal. Es menester, por el contrario, que en lo que depende de nosotros superemos los límites de una condición moral y nos esforcemos por vivir conforme a lo mejor que en nosotros existe. Los primeros pasos para filosofar son la crítica, el diálogo con el conocimiento filosófico, la duda y la reflexión. La filosofía y las ciencias particulares. La filosofía es ciencia porque es un conocimiento cierto por causa, pero al dar su definición se dijo también que estudia todas las cosas por sus causas últimas. Por tanto, el objeto de la filosofía son todas las cosas, no algunas o algunas, y las estudia por sus causas más hondas, no por las cercanas y próximas. Estos dos rasgos distinguen a la filosofía de todas las demás ciencias llamadas particulares. Cada una de las ciencias particulares, el objeto y la función de la filosofía. La filosofía es una ciencia que busca alcanzar un punto de comprensión bastante, algo con respecto a la vida y aspectos como la finalidad de ésta, el razonamiento de las cosas, la sabiduría y la realidad del ser humano, entre otros. La filosofía se justifica en actividades propias del ser humano, como una cuyo origen radica en el mismo sujeto. Las ramas tradicionales de la filosofía son metafísica, ontología, lógica, ética, estética y epistemología. Relación de la filosofía con la teología y la fe. En el filósofo con fe religiosa, la filosofía y la teología cumplen una función perfectamente armonizada. La filosofía pone la base racional y la teología agrega la fe y completa la visión. Podemos afirmar que filosofía y teología se complementan mutuamente en el ser humano. La importancia del estudio de la filosofía. Es posible, según algunos, que la filosofía interese a unos pocos, a los que tienen vocación filosófica, si es que tal cosa aún existe.